Bien, buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es autocracia zarista. Bien, la autocracia se va a considerar como un sistema político en el que la concentración del poder va a estar en una sola persona. Esta forma de poder va a ser absoluta. ¿Qué va a implicar esto? Pues que prácticamente la persona que va a gobernar va a emitir leyes, va a ser quien juzgue, incluso va a ser quien administre toda la nación sin admitir una opinión en contrario. En el caso de Rusia, la autocracia recae en la persona del zar. Y en Rusia, esta autocracia zarista se caracterizaba por una ausencia de constitución, no existía el parlamento y había una ausencia de separación de poderes. Como bien recordarán, los poderes, o mejor dicho, el ejercicio del poder, se divide en tres, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En este caso, el poder ejecutivo, hay que recordar, recae en la figura del presidente. El poder legislativo, en lo que son las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y el judicial, pues en un tribunal de justicia, que va a ser el encargado de administrar. Las características del zarismo va a ser que en primer lugar se le consideraba como la máxima autoridad religiosa. Recuerden que en su momento comentamos que el zar era considerado como el representante de Dios en la tierra. Es decir, todo lo que él decía prácticamente se consideraba como voluntad divina. También se habla de que se llevaba bajo un sistema paternalista, que implicaba pues que prácticamente la gente tenía que acudir a él para que éste resolviera todas sus necesidades, y si él consideraba que la gente se estaba portando mal, pues los reprendía. Y en una de las características de la autocracia, que es la violencia en las represiones. Y bueno, también él era el que tomaba las decisiones importantes. Ustedes pueden ver en la imagen que se proyecta, pues, al zar Nicolás con todo lo que es la adecuación o su vestimenta oficial como zar de Rusia. Los aspectos del zarismo que se van a analizar van a ser tres, que son los aspectos sociales, el aspecto político y el aspecto socioeconómico. Por lo que respecta a los aspectos socioeconómicos, podemos decir que los últimos zares de Rusia, no nada más Nicolás II, sino sus antecesores, se guiaban más por una economía preindustrial. Esto que implicaba, como pueden ver en la imagen, todo lo que era la labor del campo la llevaban de una forma tradicional o rústica. Todavía no ocupaban lo que eran los mecanismos propios de la revolución industrial para trabajar en el campo. Se apoyaban todavía de los animales, en este caso de las yuntas. Y también se daba lo que era la figura del latifundio. Un latifundio lo vamos a entender como el acaparamiento de tierras en manos de pocas personas. En este caso, ¿quiénes iban a ser las personas favorecidas por los latifundios? Pues la alta sociedad, o como mejor se dice, pues la gente económicamente privilegiada. Dentro de los aspectos sociales, nosotros vamos a ubicar al campesinado. El 80% de los campesinos de Rusia en la época de los zares vivía en condiciones precarias, eran analfabetas, su nivel de vida era mínimo. Después seguía la aristocracia conservadora, que en este caso era la nobleza, la gente más allegada al zar, quienes obviamente eran beneficiados de esa amistad, pues vivían en palacios,
formaban parte de la corte, y sigue lo que es la burguesía, que era prácticamente lo que nosotros conocemos hoy como la clase media. Si bien la burguesía no estaba tan desfavorecida como el campesinado o el proletariado industrial, pues no podía acceder a ciertos beneficios más los de índole político. Por eso es que también aquí empieza a surgir la idea de rebelarse en contra del sistema zarista. Después tenemos al proletariado industrial, que en este caso va a ser la clase obrera. Si bien habíamos mencionado hace un momento que la economía era preindustrial, ya existían pocas fábricas. Estas las impulsó más el último zar de Rusia, Nicolás II. Por eso es que estamos hablando de un proletariado industrial. En los aspectos políticos, pues vamos a distinguir las clases que más tenían influencia dentro de lo que es el régimen zarista. En primer lugar tenemos la nobleza, volvemos a lo mismo, que eran los más allegados al zar, los familiares directos en su caso, tenemos al ejército, que era prácticamente el que estaba encargado de resguardar la seguridad del zar, pero hay que tener en cuenta que durante la Primera Guerra Mundial el zar obligó a muchos campesinos a formar parte del ejército. Entonces ya también aquí se empezaba a combinar, ¿no?, las clases sociales. El clero, que era también allegado al zar, en este caso en Rusia se tiene la fe ortodoxa y prácticamente el zar era considerado la máxima autoridad de esta iglesia. Y la burocracia, aquí volvemos a lo mismo, están los pertenecientes a la burguesía. Aquí en esta imagen podemos ver al último zar de Rusia, el zar Nicolás II, perteneciente a la dinastía Romanov. El reinado del zar Nicolás II se va a caracterizar por la industrialización. Él tenía como meta impulsar un poco más a Rusia, que en ese momento era considerada como un gigante con pies de barro por el rezago económico y el rezago industrial. También se caracterizó porque bajo su reinado Rusia participó en la guerra chino-japonesa y en la guerra ruso-japonesa, conflictos que perdió, y también en la ocupación de Manchuria, que se encuentra en Japón, volvemos a lo mismo, los perdió, no había una muy buena estrategia. Y tenemos también la participación en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, si bien tuvo 2-3 victorias en el país ruso, la mayoría de las batallas en las que participó pues salió perdiendo. Volvemos a lo mismo, los soldados no tenían la preparación, no estaban bien alimentados y no tenían armas para hacer frente a los países combatientes. Otra de las características que influyó en el fracaso del reinado del zar Nicolás II, pues tenemos a su esposa, la zarina Alejandra, y a este personaje de abajo, que es Grigori Rasputin. Ya les había comentado en sesiones anteriores de este personaje, que prácticamente él es el auténtico monje loco, un ser místico que en un momento dado se le consideró como chamán, que ayudó a recuperar la salud del zarevich, del príncipe Alexander, y por lo tanto la reina Alejandra pues prácticamente se lo lleva a vivir al palacio, y como ella era muy supersticiosa, pues prácticamente todo se lo consultaba a Rasputín. Y algo que también caracterizó al zar Nicolás II es que era de un carácter muy débil e influenciable.
aunque también dicen que era muy impulsivo. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que él se dejaba manipular por su esposa, y si ella estaba manipulada por Rasputín, pues prácticamente el que gobernó Rusia de 1905 a 1917, pues fue este personaje. Bien, una vez finalizado este tema, ustedes deben de realizar las actividades del libro correspondientes a lo que es la autocracia zarista, y también la actividad de rúbrica misma que viene señalada en el documento que se les proporcionó previamente. Sin más por el momento, esto sería el tema para estos 50 minutos.